jueves de nuestra sección Rebotando Ideas. Ya está aquí con nosotros Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Pati, muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos Oye, días. Sí. y ya entrará en vigor el tiempo en que terminen las precampañas, inicia un periodo de relativo silencio y luego ya las campañas, ¿no? Así es, Peti. Pues bueno, terminamos ahorita el 11 de este mes, concluyen efectivamente los procesos internos de cada partido políticos. Ya tendrían que tener definiciones sobre quiénes van a ser sus candidaturas y desde aquí va a ser un periodo de sigilo, de vela, hasta que inician las campañas, que son cerca de 45 días de veda electoral. ¿De silencio? De silencio. Eso quiere decir que los candidatos, y bueno, ya ahorita todavía precandidatos, no pueden hacer ninguna aparición pública, no pueden hacer actos de campaña, obviamente, ni ninguna acción propagandista o que apoya su campaña, ¿no? Digo, aunque sé que está complicado la situación, sí es un periodo de que la ley está diseñado para que no puedan pedir el voto ni a favor ni en contra incluso de alguno candidato o partido político. Bueno, pues, solo mensajes genéricos de sus partidos políticos. Importante tener estas. Oye, Mauricio, hay una percepción en la gente que dice, bueno, ¿y para qué las precampañas si ya es un hecho que son los candidatos? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo lo que le diría a la ciudadanía es que cada vez los procesos internos de los candidatos sí son mucho más rígidos, son mucho más abiertos a la ciudadanía y ya hemos visto casos en los cuales han llegado personas que el partido político pone, pero porque no se siguió el proceso interno, les tumban la candidatura y suben a quien menos se imaginan. En realidad los procesos internos sí están funcionando como fiel de la balanza al interior de los partidos políticos para que llegue gente que tiene más trayectoria o un mejor perfil en algunos casos. O sea, da la posibilidad a los partidos de hacer ajustes en todo caso, ¿no? Desde luego da la posibilidad de hacer ajustes todavía. Muy bien, Mauricio, vamos a ver la pregunta, la voz de los ciudadanos. En esta ocasión, un joven de la UNAM hace estas preguntas. ¿Qué se está haciendo dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que dentro de las elecciones se utilicen las lenguas indígenas? ¿Se realizan traducciones de materiales informativos respecto a las elecciones electorales a lenguas indígenas? ¿Cómo son estas traducciones? Dentro de estas elecciones, ¿qué tipo de alternativas se tomaron en cuenta para que las poblaciones indígenas y originarias no sigan siendo discriminadas y que vayan más allá de lo legal? ¿Qué está haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que dentro de las elecciones se usen las lenguas indígenas? ¿Cómo hacer efectiva la participación de las personas y pueblos indígenas y originarios dentro de las elecciones y no sigan siendo una cuota política? Muchas gracias, consejero, por atender mis inquietudes. Bueno, pues ahí está la voz de este joven. Interesantes preguntas, ¿eh? Interesante, Mete un tema que no comúnmente se aborda. Sí, claro, Sergio Sevilla, muchas gracias por las preguntas. Sí, pues el tema de pueblos indígenas, en la Ciudad de México tenemos pueblos y barrios originarios, no tenemos todavía un consenso entre varias autoridades de cuántos son, se hablan de 140, 150, todavía no hay un consenso de cuáles y cuántos se reconocen. Sí tenemos presencia de estas comunidades, se hablan mixteco, se habla otomí, náhuatl, mazateco, en la Ciudad de México, entre otras lenguas. El instituto, pues desde luego interesado en en la inclusión de estos pueblos y barrios originarios que pues vienen ancestralmente y que tienen el derecho de ser reconocidos porque así está previsto a nivel constitucional. Lo que hemos hecho es hacer intentos de traducciones al náhuatl, al otomí, a todas estas lenguas, de los instructivos para votar, de ahora con la nueva composición política de la Ciudad de México, saber qué es lo que se va a votar, cómo se va a votar y mediante qué mecanismos. Se van a hacer carteles, se va a hacer material electoral para la jornada electoral, no solamente qué va a votar, que sepan cómo se va a llevar a cabo el proceso electivo. Desde el Instituto Electoral sí hacemos medidas de inclusión a partir de los tratados internacionales, quizá un poco excediéndonos en las facultades para proteger o tutelar más estos derechos. Incluimos como cuota, de hecho, para que en los pueblos y barrios originarios los partidos políticos tengan que postular al menos una persona integrante de estas comunidades. Está en cancha del tribunal, está todavía subyúdice porque el tribunal local ya resolvió una cosa. Esperemos si hay una impugnación ulterior ante instancias federales para ver qué resultado final nos lleva, pero el instituto sí está llevando a cabo estos mecanismos de inclusión, de pluralidad, a partir de que incluso en las jefaturas delegacionales, que ahora actualmente se conocen próximamente alcaldías, de cada una de estas alcaldías se dividió en 6 territorios, cada una de ellas que le llamamos circunscripciones, y de cada una de ellas tendrá que ir la voz de cada uno de estos pueblos para representar
al consejo del ayuntamiento, del cabildo. Claro. ¿Tienen ubicados en qué delegaciones se asientan más estos grupos indígenas o con estas lenguas indígenas? Sí, tenemos perfectamente identificados. En todas las delegaciones hay presencias. Okay. Entonces, donde más se concentran, te puedo decir que es en Iztapalapa, en Xochimilco, en Tlalpan, en Gustavo Madero, pero desde luego que en todas en las delegaciones. Esto es parejo finalmente, Es ¿no? parejo. En todas las delegaciones va a haber esta información. En todas va a haber, y traducidos en estos cinco lenguas. Así, y es sin duda un esfuerzo que, como tú bien mencionas, va encaminado a la inclusión de todos los mexicanos, ¿no? Finalmente, porque así es, ¿no? Desde luego, la verdad es que la democracia no funcionaría si no tuviéramos la inclusión de todos los pueblos y todas las comunidades y todo el espectro de población que tenemos, mujeres, ancianos, jóvenes, personas con alguna discapacidad, pueblos y barrios originarios. De esta manera, el instituto ha tratado de hacer cuotas que, si bien no es lo ideal tener cuotas definidas, la verdad es que sí es un mecanismo de reversión a la discriminación y que estas cuotas se han visto como una discriminación positiva para generar esta estabilidad de la equidad entre todos los grupos que se encuentran subrepresentados. Va a estar contemplado también el lenguaje braille y cómo va a aparecer la boleta electoral. También va a haber idiomas o escritura en lengua indígena, o ya ahí va a ser otra En la boleta estrategia? propiamente ya no. Vamos a tener materiales instructivos que sí van a estar diciendo cómo votar. Okay. Van a ser materiales visuales también que se están preparando. En el anexo técnico con el Instituto Electoral Nacional también estamos viendo de qué manera podemos generar propaganda o materiales de manera conjunta para efecto de instruir a la ciudadanía, pero ya en las boletas en definitiva solamente habrá dos. Las podría braille generar y las mucha normales. Confusión, ¿no? Si existe ya todos un bagaje muy alto, sí. Más bien es aleccionarlos, saber cómo informarlos, cómo va a ser su derecho a voto, por qué van a votar, y ya los instrumentos van a ser, al igual que toda la ciudadanía, los visibles que estarán en las casillas. Finalmente, Mauricio, ¿cómo los ciudadanos de la capital del país pueden comunicarse con ustedes, tener interacción con ustedes ante cualquier duda que se tenga durante este proceso electoral? Pues mira, estamos los 33 consejos distritales del Instituto de la Ciudad de México, que están con las puertas abiertas para recibir cualquier preocupación de la ciudadanía. Están en las redes sociales, está el portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las sesiones del Instituto Electoral y Consejo General son públicas, los debates son públicos, y bueno, pues desde luego que están los contactos también para que nos puedan contactar. Perfecto. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con más preguntas. ¿O ustedes también van a tener veda? No. Nosotros no tenemos nada, nosotros seguimos. Al contrario, ¿no? Muy bien, Muchas con gracias, estas Mauricio. excelentes cápsulas para poder informar. Gracias, Mauricio Huesca, consejero del Gracias. Gracias a ustedes. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Una pausa, regresamos.